Buenos días, mi nombre es Juan David Salcedo, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y haré una pequeña exposición sobre el efecto fotoeléctrico para el curso de estructura molecular. El efecto fotoeléctrico describe cómo un espectro de luz sobre un metal puede generar un desprendimiento de electrones según su frecuencia. Este efecto tiene dos características. Para cada sustancia hay una frecuencia mínima por debajo del cual no se produce fotoelectrones por más intensidad de la radiación de la luz. La segunda característica es que al aumento de dicha intensidad de la radiación hacia la superficie del metal, asimismo habrá más liberación de electrones. Obviamente, como lo dice la primera característica, siempre y cuando la frecuencia mínima sea cumplida. Este efecto fue observado por primera vez por Hertz y Hallwach en el siglo XIX. Para explicar un poco más el efecto fotoeléctrico, podemos comprender que los electrones se mueven libremente por la red cristalina del metal. Estos no escapan del metal a temperaturas normales, puesto que no hay una energía suficiente para ello. Pero calentando el metal con la radiación de luz, aumenta la energía y los electrones hacen un efecto de evaporación y los cuales serán llamados termoelectrones. También existe la liberación de electrones por medio de una radiación electromagnética. Tenemos una ecuación que es la que identifica el efecto fotoeléctrico, la cual es K máxima, que es energía cinética máxima, que será igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia del haz de luz que choca directamente con el metal, menos la función del trabajo, que es representada por la letra P. Esta función de trabajo varía dependiendo del metal con el que se esté trabajando. El sodio, el cobre, el aluminio, cada uno tendrá su propio función de trabajo, y asimismo se necesitará diferente frecuencia para generar efecto fotoeléctrico dependiendo del material. Para poder comprender mejor este efecto, tenemos aquí un simulador en el cual tendremos un circuito con una batería de 2 voltios y aquí un medidor de corriente, y por el circuito hay un recipiente al vacío y las dos plaquetas, que en este caso serán de cobre. Como sabemos, en la plaqueta izquierda tendrá obviamente polaridad negativa y la derecha polaridad positiva. Esto quiere decir que los electrones viajarán de izquierda a derecha. Si simulamos en este momento, tenemos un haz de luz con una longitud de onda de 430 nanómetros. Como bien sabemos, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto quiere decir que nuestra frecuencia aún es insuficiente para generar efecto fotoeléctrico, a pesar de que tengamos una intensidad del 89%, que es considerado alto. Con esto tenemos claro que aplicamos la primera característica de este efecto fotoeléctrico. ¿Qué pasa si yo disminuyo mi longitud de onda, o sea, aumento la frecuencia de la luz, pasando por ultravioleta y disminuyéndola hasta que se genere el efecto, a 218 nanómetros? Como vemos, obviamente la intensidad hace que más electrones se liberen. Si disminuyo la intensidad a un 44%, se nota que menos electrones van a ser desprendidos del metal. Sabemos que el efecto fotoeléctrico es real en casos de que no se pueda ver, como en este simulador, que los electrones viajan de la plaqueta negativa a la positiva, pero sí se puede determinar por medio de un amperímetro o un medidor de corriente, en el sentido de que si hay efecto fotoeléctrico, obviamente el medidor va a dar un valor en amperios, diciendo de que obviamente sí hay paso de electrones. Esto quiere decir que el circuito sí está cerrado. Vuelvo, si aumento la intensidad de las de luz, van a aumentar los electrones. Asimismo, si aumento la frecuencia, o sea, disminuyo la longitud de onda, pues los electrones tendrán mayor energía cinética y se desplazarán más rápido. Pero ¿qué pasa si deseo cambiar mi material y lo paso a sodio? Con el sodio, el efecto fotoeléctrico se ve mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque el cobre no necesita una frecuencia tan alta para generar efecto fotoeléctrico.
Incluso con 400 nanómetros aún hay existencia del efecto fotoeléctrico. No con la misma energía cinética, pero aún así está presente. El sodio necesita una frecuencia menor para poder generar este efecto fotoeléctrico. De esto es lo que hablaba al principio de lo que es la función de trabajo. Para cada tipo de material es diferente la función de trabajo y por consiguiente cada uno responderá diferente dependiendo de la frecuencia. Cada material tendrá una frecuencia mínima para que este efecto sea posible. Nuestro segundo efecto que vamos a explicar es el efecto Compton. El efecto Compton explica que cuando una radiación electromagnética pasa por una región donde existen electrones libres, que desde el punto de vista del observador estarán en reposo, se observa que además de la radiación incidente hay otra frecuencia menor, que será la frecuencia de dispersión. Einstein llegó a la conclusión de que un fotón de energía se desplaza en una dirección y tiene una cantidad de movimiento igual a E, que es energía, sobre C, que es la velocidad de la luz. En 1923, Arthur Compton y Peter Debye, cada uno por su lado, desarrollaron aún más la idea de la cantidad del fotón de Einstein. El efecto Compton dice que cuando un fotón, que será incidente a un electrón que está en un átomo, al colisionar con este, el fotón saldrá dispersado a una frecuencia y longitud diferente con la que incidió, y con respecto a su electrón pues será dirigido hacia el centro, o sea el núcleo del átomo. El ángulo de colisión del fotón, que es el ángulo de dirección por donde va a chocar el fotón con el electrón, también es determinante para conocer la longitud de onda de dispersión de dicho fotón. Existe la ecuación del efecto Compton, que es lambda prima, que en este caso será pues la longitud de onda dispersa, menos lambda sub 0, que es la longitud de onda con que incide el fotón, sobre esta fracción que es la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz, por C, velocidad de la luz, es conocido como la longitud de onda Compton. Es una constante que es tomada como 0,00243 nanómetros, multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo de dirección del fotón incidente. Para poder comprender este efecto, tenemos aquí también un simulador en el cual podemos digitar el ángulo con el que el fotón va a llegar a incidir con el electrón. Su radiación incidente, o sea su longitud de onda, es de 0,01878 angstroms, que es una medida de longitud para estos casos. Podemos ver de que si ponemos la longitud de onda a la dirección a 20 grados, llegará el fotón, colisionará con el electrón y saldrá con una longitud de onda mayor. Para poder lograr el efecto fotoeléctrico, la frecuencia debe ser muy alta y la longitud de onda muy pequeña. En casos como los rayos X y la radiación gamma, el efecto Compton puede ser visible porque su frecuencia es muy alta. En casos como la luz ultravioleta, los espectros visibles y los infrarrojos, el efecto Compton no podrá ser notable porque su longitud de onda es mayor y obviamente su frecuencia es muy pequeña. Continuando con el simulador, podemos aumentar el ángulo de dirección de dispersión de 60 grados y el fotón disperso tomará una longitud de onda aún mayor de que lo hacía con la dirección de 20 grados. Y asimismo sucederá si se sigue aumentando el ángulo de dispersión, también aumentará considerablemente la longitud de onda de dispersión o difundida, que en este caso a 120 grados será de 0,05518 angstrom. Con este simulador podemos comprender cómo funciona el efecto Compton de manera más clara.